Digan hola a la cámara. Vamos a empezar. Oye, Nos habíamos quedado con esta parte de los estándares. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar ahora en adelante, no? Porque ya vamos a empezar con la parte de criptografía. Así que vamos a empezar ya con este. Vamos a darle al enlace. Otra vez. ¿Por qué se muere a cada rato de los enlaces? ¿Por qué manda eso si sí estoy en la cuenta? Y vuelve a morir. Y vuelve a morir. ¿Ustedes cuando le dan clic sí lo abre o no? deja checar. Eran temas, ¿verdad? Criptografía, aquí está el enlace. También el de Khan Academy, que lo vamos a empezar a ocupar. Ahí está otra vez, cualquier persona. Copiar. Sí, dejo Sí, ese deja. enlace. Sí, dejo. ¿Ves? No entiendo. Pero bueno. Vamos a empezar con la parte de criptografía. Luego nos dice, la palabra criptografía proviene del griego criptos, que significa esconder, y graphein, que significa escribir. Por lo tanto, es decir, escritura escondida. La criptografía ha sido utilizada a través de los años para mandar mensajes confidenciales cuyo propósito es que solo las personas autorizadas pueden entender el mensaje. Y exactamente, si nos vamos en el recorrido histórico, la criptografía siempre ha estado aunada a la materia militar. ¿Sí o no? La máquina Enigma. Pues, Sí. ya la De forma implementó. moderna, exactamente, aquí está la hermosa máquina Enigma, de forma moderna. Y está bien bonita. Tiene engranes y tiene el número de letras dependiendo del tipo de abecedario. Pero si nos vamos más atrás, históricamente hablando, ha habido diferentes formas, las cuales han intentado proteger o, hasta cierto punto, disfrazar la información. Por ejemplo, el cifrado más antiguo de todos es el César. ¿Debido a quién? Al emperador César, ¿no? A Julio César, el cual se basaba simplemente en una transposición de letras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Existieron otros tipos de algoritmos que todos están basados principalmente en un alfabeto. Más adelante vamos a ver cuáles son esos algoritmos. Pero también utilizaron diversas técnicas o mecanismos. Por ejemplo, los antiguos griegos, ¿cómo es que ellos cifraban sus mensajes? ¿Alguno lo vio en algún programa de televisión del 11? Con los jeroglíficos, ¿no? Eso es de los egipcios, no de los griegos. ¿No? Idea. Principalmente los griegos utilizaban a los esclavos que tenían, los rapaban y les tatuaban el mensaje en la cabeza.
Después esperaban a que se volviera a crecer el cabello y ya los mandaban. Entonces, de cierta forma, estaba oculto el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Loco. Sí, profe. Los espartanos también tenían técnicas para poder tener cifrados. ¿Alguien lo recuerda o no? Valle de Troya. Ese no era de Esparta. No, Era- ¿No? No. La pica espartana, o sea, es un palo gigante, que es como su lanza, el cual, alrededor de toda la pica, tenía diferentes jeroglíficos, que si tú los veías, pues no parecían nada. Lo rodeabas de tinta y lo pasabas sobre un pergamino y se dibujaba la palabra. Así que también esa era otra forma para poder ocultar los mensajes. O sea, ¿qué no jugaron Assassin's Creed? Claro que sí, profe. Entonces, ¿por qué no se lo saben? También en Assassin's Creed dijeron todos los habidos y por haber históricamente que se ocuparon para poder meter cifrados. ¿No jugaron el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10? No se concentran bien. Llegó hasta el 4. Nah, son una vergüenza. Ni porque algunos estaban gratis. ¿Pero dónde lo dice? El Unity estuvo gratis, el Black Flag estuvo gratis. No, pero lo de la de la criptografía. Si te pones a jugar el modo completo, vienen diferentes rubros, sobre todo los que vienen como el del Unity, que viene con toda la parte de el renacimiento, porque existe una cierta reina que mandaba ciertos mensajes a cierto duque que tenía una codificación para mandarle los mensajes. Y ahí lo pasan. Las cartas de la reina, ¿qué? Pero ese juego que dice es de Francia, ¿no? Sí, creo que es de Francia. Es de Francia. Medici Bros. ¿Qué ¿Sabes que pasaba quién con las jugó el cartas? Unity? Ven, 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 ven. Luego, porque uno que nada más quiere reprobar a la gente. Las cartas venían con un cierto tipo de tipografía, ya que utilizaba la letra mayúscula al iniciar cada una de sus frases. Y cada letra. Entonces, ciertas letras tenían una letra mayúscula. Pero lo que decía el mensaje es como, hoy fue una bonita tarde de verano, estuve tomando el té con unos pastelitos bien lindos y kawaii. Entonces, cualquiera que lo leyera, no, cualquiera que lo leyera, pues no dice nada, déjalo pasar. Pero si únicamente reunías las letras mayúsculas, ahí estaba el verdadero mensaje. Está oculto a simple vista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguno de ustedes vio las películas de Códigos de Guerra de Nicolas Cage? ¿O tampoco? Tampoco. No, profe. No, 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 no. Ven, ven, ven. Esta generación que solamente ve YouTube. Tarea, ver Códigos de Guerra. Además, eso también tiene que ver con Call of Duty de la Guerra del Golfo. Porque es contra la parte de Vietnam. Porque Estados Unidos utilizó una criptografía para sus mensajes de radio. Utilizó Navajo. ¿Qué es Navajo? Es algo de El los idioma, indios, ¿no? profesor. ¿Qué idioma? El idioma de los indios navajos. Exacto. Entonces, todo lo que literalmente reclutaron a muchos indios, específicamente navajos, para que fueran parte de la milicia o parte militar, pero ellos se encargaban de las comunicaciones. Entonces tenían órdenes muy sencillas. No te capturen o mátate. ¿Por qué? Para que no puedan descifrar el idioma.
Es información que puede comprometer muchos mitos. Exacto. O sea, así de sencillo. Entonces, en códigos de guerra, pues narran, porque eso fue un hecho verídico, sobre cómo estuvieron utilizando para esa parte de la guerra del Golfo, con la parte de la guerra de Vietnam, utilizaban principalmente a indios y por qué era tan importante. Entonces, en todas las guerras siempre se ha utilizado la criptografía. Y exactamente como lo dijeron, la máquina Enigma. ¿Quién la construyó? Los alemanes. Ujú. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué esto es la cumbre para la computación? Porque interceptaba los mensajes. ¿Tampoco vieron la película? Porque no creo que hayan leído el libro. No. No. No, La película está buena, es del Doctor Strange. Ese no es del Doctor Strange, esa es nueva. Es antes de que fuera el Doctor Strange. No, o sea, sí, pero ese es el actor, ¿no? Según yo. Sí, por eso es antes de que fuera Doctor Strange. Ah, o Es sea, que sí, me por eso parece me refiero. Me refería a que era el actor, pues. Sí está buena. ¿cuál película era? Código Enigma, así se llama. Código Enigma. Ni porque está en Netflix y Amazon y todas las demás. Deja comparto con audio. Ah, pero el Fortnite, ¿cómo está? Nivel 200. Código Enigma. Por eso es antes de que fuera Doctor Strange. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. Esa es la máquina. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? Entonces, ¿quién la construyó? Bueno, ¿quién la descifró? ¿Quién la combatió? Alan Turing fue el que la descifró, pero Alan fue un Turing. alemán el que la creó. Exacto. Pero es que Alan Turing crea la primera máquina que se encarga de qué? Descifrar. De hacer una Romper el primera código. computadora. La primera computadora. Porque recordemos que las computadoras hacen el trabajo por nosotros. ¿Sí o no? Sí. Él creó la primera computadora, por eso es el pionero Es el en la parte de príncipe. computación. Hace un proceso automático, ¿no? Para el Exacto. descifrado y es la base de la inteligencia artificial. Es la base de toda la parte de cómputo. No solamente inteligencia artificial. Toda la parte de cómputo nace a partir de él. Entonces, todo lo que nosotros conocemos es gracias a lo que él creó, que era principalmente una máquina capaz de ganarle a Enigma. Crear la primera máquina que le ganara a otra máquina. Entonces, como tarea, ver código Enigma. ¿Por qué? Miren, miren, miren. Está bonito. 3. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing, we to work together then. I'm afraid these men will only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. Is it even possible? No, it takes me 8. ¡Pum! 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Y es que ahí es donde entra todo el principal elemento. Se contaba con toda una serie gigantesca de científicos, de matemáticos, habilidosos para toda la parte de códigos y cifrados. Todos eran genios. El único problema es de que sí podían descifrar los códigos, pero después de mucho tiempo. Entonces, el chiste es de que los alemanes cada 24 horas cambiaban el código. Entonces, yo podía dar un mensaje hoy y podía descifrarlo tal vez en 2 días o 3 días.
Al fin supimos qué dice, pero lo volvieron a cambiar para el siguiente día, y lo volvieron a cambiar para el siguiente día, y lo volvieron a cambiar para el siguiente día. Entonces encontrar los patrones era casi imposible para la mente humana por el número de combinaciones que existían. Es por eso que esto revoluciona toda la parte de la automatización. ¿Vamos bien o vamos mal? Bien. Vamos bien. Vamos bien. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are Esa not era going la to primera help you. computadora del mundo. Por eso es la parte revolucionaria. Y por eso deberían de leer su libro de Alan Turing, La mente del emperador, la brillante mente del If they emperador. do not like you. Have you decrypted a single German message? You will Never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Owen. It's illegal. Está bonita, así que la ven. Punto. ¿Vale? Y esto es lo que tiene por dentro la máquina Enigma. Muchos rodillos y engranes que hacen las combinaciones para cada uno de los dígitos. ¿Qué es esto? Es ese objeto que sale en la película de Tom Hanks. No me acuerdo del nombre, pero sí sé para qué funciona. ¿Y los demás? Para guardar mensajes, ¿no? Adentro. Y se llama... No sé. No se llama José. ¿Nadie? Y exactamente, salió en la película del Código Da Vinci. ¿Cuál era el funcionamiento, por favor? Guardar un mensaje y que tuviera que tener un cierto código para que se abriera. Cada uno de ellos es un rodillo donde tiene el número de letras del alfabeto, dependiendo del tipo de alfabeto. Se le llama críptex, es griego principalmente. Entonces, ¿de qué depende ese grado de complejidad? Depende de el número de letras que esté guardando la llave. Por ejemplo, esos son 5 rodillos. Entonces sería 26 a la 5. Número de combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Entonces, entre más largo el mensaje, pues más rodillos debería de tener. Entonces aumenta la complejidad. Pero para nuestras computadoras hoy en día, pues es muy sencillo. Pero para la mente humana, el número de combinaciones empieza a ser fastidioso. ¿Estamos de acuerdo? El funcionamiento es que adentro tenía un papiro y tenía una cápsula de vinagre. Para por si alguien trataba de forzar el críptex, rompía la cápsula y adiós al mensaje. Entonces siempre quedó bien guardado tu mensaje. El secreto se fue a la tumba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Básicamente de ahí agarraron el uso para la ropa en venta, ¿no? Que tienen esa cajita que si intentas quitar a la fuerza, se rompe la tinta y ya mancha todo el producto. Todo el producto, sí. La bomba de tinta en las billetes. Bro. Así que vamos a la historia. Pero nunca nadie pudo abrir el cryptex. Así, no se supo de Pues alguien. sí, si sabes la llave, lo puedes abrir. Bueno, o puedes, sin saber la llave. sin saber la llave, pues puedes intentar con el número de combinaciones. Pero así que, o sea, que la abriera a la fuerza es logrando. Siempre y cuando existiera fuerza, rompía la cápsula. Entonces eso no puede ser por fuerza bruta, tienes que usar el ingenio, el cerebro.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Historia. ¿Cuánto cuesta uno de esos? No sé, ya son baratitos. Puedes ponerle Cryptex, quiero uno. Y ya. La criptografía actual, la moderna, nace en la década de los años 70. Exactamente con la invención del algoritmo DES, que vamos a ver más adelante. En 1976. Da a conocer más ampliamente ya lo que es la criptografía como la estamos tratando hoy en día. Todo lo que vamos a ver a continuación es criptografía, pero antigua. ¿Sí? Luego salió en el 78 el algoritmo RSA. Y dato curioso, el algoritmo RSA es el que se ocupa hoy en día para muchos de los elementos que se utilizan en la parte militar, en transmisiones, telecomunicaciones, transacciones. ¿Sí? Y es 1978 cuando se creó y se sigue utilizando. Entonces no es un algoritmo nuevo, es un algoritmo viejo, pero lo suficientemente robusto como para ser seguro. Entonces, se abre el comienzo de la criptografía en un gran rango de aplicaciones: militar, financiero, comunicaciones satelitales, redes de computadoras, líneas telefónicas, transmisiones de televisión, etc. Entonces, vámonos acá. ¿Qué es la criptografía? Dale play. Imagine two people who share an important secret have to split up. This requires them to communicate private information from a distance. However, an eavesdropper named Eve also wants this information and has the ability to intercept their messages. So, Alice decides to communicate using letters written in some kind of secret code. The following analogy is helpful. First, Alice locks her message in a box using a lock that only her and Bob know the combination to. This is known as encryption. Then the locked message is sent to Bob. When Bob receives the box, he opens it using the code they shared in advance. This is called decryption. Cryptography begins when we abandon physical locks and use ciphers instead. Think of them as virtual locks. Ciphers allow Alice and Bob to scramble and descramble their messages so that they would appear meaningless if Eve intercepted them. Cryptography has been around for thousands of years. It has decided wars and is at the heart of the worldwide communication network today. The fascinating story of cryptography requires us to understand two very old ideas related to number theory and probability theory. Entonces, si se dan cuenta, lo dicen. Necesitamos teoría de números y de probabilidad. Entonces, como tal, la criptografía robusta o de alto nivel, lo vamos a ver hasta mucho después. Entonces, voy a requerir que entren aquí, a esta parte de Khan Academy, y van a tener que aventarse toda la parte de criptografía de los cifrados, porque vamos a empezar a ocupar los bits. Porque ahorita con los primeros cifrados vamos a ver que son alfabéticos y vamos a encontrar ciertos problemas que hay con el alfabético. Pero ya en orden de bit, que ya son los cifrados que se ocupan hoy en día, necesitamos operaciones bit a bit, que eso se los voy a empezar a explicar. Y aquí viene desafío introductorio, que eso es un ejercicio. Criptografía moderna, porque empezamos a utilizar aritmética modular. ¿Alguien recuerda la operación módulo? Sí, profe. ¿Qué hacía la operación módulo? De una adición, checa cuánto es el residuo. Y aquí la vamos a utilizar mucho.
Aquí vienen las primeras definiciones del algoritmo. Con Define-Hellman, que ya está en desuso. Las funciones de indicador del número de Euler. Aritmética modular, cocientes, residuos, suma, resta modular, multiplicación y división modular, y logaritmos, para llegar al algoritmo de Euclides. Todo esto es la parte matemática que van a necesitar para entender lo que vamos a hacer, para llegar a la generación de números aleatorios. Todo lo que conlleva a la parte moderna de la criptografía, esto les va a ayudar para la parte introductoria. ¿Vale? Vale. Entonces ya tienen con qué jugar. Porque cuando ya empiece a explicar, vamos a tener aproximadamente como 2 semanas o semana y media. Cuando empiece a explicar los algoritmos modernos, ahí es donde poco a poco van a morir. Y luego se van a morir. Y luego no va a quedar nada. ¿Por qué? Porque van a necesitar esta matemática. Ya ven que cuando iniciamos les dije, vamos a llegar a un punto donde simplemente tengan fe. Ahí es donde llega ese punto. Porque necesitan tener las bases matemáticas. Y todas esas bases matemáticas se ven en superior. Entonces yo nada más necesito que sepan de qué trata el concepto y con qué se hace. ¿Sí? Porque no lo vamos a hacer de bajo nivel. Vamos a utilizar librerías. Ya cuando estén en superior ya se desquitarán y lo tendrán que hacer de bajo nivel. ¿Vale? Vale. Entonces empezamos con el primero, el cifrado César. No, yo quiero el cifrado César. The first well-known cipher, a substitution cipher, was used by Julius Caesar around 58 BC. It is now referred to as the Caesar cipher. Caesar shifted each letter in his military commands in order to make them appear meaningless should the enemy intercept it. Imagine Alice and Bob decided to communicate using the Caesar cipher. First, they would need to agree in advance on a shift to use, say 3. So to encrypt her message, Alice would need to apply a shift of 3 to each letter in her original message. So A becomes D, B becomes E, C becomes F, and so on. This unreadable or encrypted message is then sent to Bob openly. Then Bob simply subtracts the shift of 3 from each letter in order to read the original message. Incredibly, this basic cipher was used by military leaders for hundreds of years after Caesar. I have fought and won, but I haven't conquered over man's spirit, which is indomitable. However, a lock is only as strong as its weakest point. A lock breaker may look for mechanical flaws, or failing that, extract information in order to narrow down the correct combination. The process of lock breaking and code breaking are very similar. The weakness of the Caesar cipher was published 800 years later by an Arab mathematician named Al-Kindi. He broke the Caesar cipher by using a clue based on an important property of the language a message is written in. If you scan text from any book and count the frequency of each letter, you will find a fairly consistent pattern. For example, these are the letter frequencies of English. This can be thought of as a fingerprint of English. We leave this fingerprint when we communicate without realizing it. This clue is one of the most valuable tools for a code breaker. To break this cipher, they count up the frequencies of each letter in the encrypted text and check how far the fingerprint has shifted. For example, if H is the most popular letter in the encrypted message instead of E, then the shift was likely 3. So they reversed the shift in order to reveal the original message. This is called frequency analysis, and it was a blow to the security of the Caesar cipher. Aquí puntos curiosos. Vámonos de este lado. ¿Cuáles son los puntos curiosos que nosotros vamos a tener aquí?
Primeramente, es que todo está basado en el alfabeto. Entonces, si está basado en el alfabeto, ¿cuántas posiciones tenemos? 26. 25. 27, ¿eh? Originalmente 26. Uy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dicen 27? Por la ñ. Contando la ñ, pero la ñ pues, no la contaban antes. O sea, No, no contaban porque no existían. ¿Estamos de acuerdo? Deme un segundo porque no actualizan. Ahí está. Ahora, segundo, todo está basado en el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y yo voy a agregar la ñ. Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, no era V, W, X, Y y Z. Si se fijan en el video, nos dice que pasaron 800 años para que vieran el análisis, ¿sí o no? sí. ¿Por qué creen que tuvo que pasar tanto tiempo? Porque había poca comunicación entre los que querían descifrarlo. ¿Por qué más? Porque por esos tiempos era muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? No te entiendo. Otra vez. Hola. Porque pensaban que no trataba de, bueno, para descifrarlo no tenía nada que ver con matemáticas. Por la variedad de idiomas, ¿verdad? Por la variedad de idiomas, exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cifrado? Aquí hay una posición de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7, muy grande. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces, la parte matemática del algoritmo de César no es otra cosa más que simplemente una operación modular. ¿Por qué? Porque va a ser la posición del número módulo 27. ¿Lo entienden o no?
O sea, por ejemplo, 1 por el módulo de 27. Sí, porque, por ejemplo, supongamos que yo quiero cifrar la palabra. Había una vez un patito que decía miau, miau. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo digo que la posición es 3, significa que todas las A las voy a cambiar por una C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. O si yo digo que todas las A van a ser por una E, significa que la posición es 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si yo dijera 32 módulo 27, la respuesta es 5, significa que es E. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que pasa es de que ahí hay un espacio, porque ahorita hay que hacer el cálculo. Y aquí abriré una E, espacio, espacio, una E, espacio, 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 una E, espacio, 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 E, espacio, espacio, E, espacio. ¿Sí o no? Sí. A eso es a lo que se refiere con el análisis de frecuencia. Todos los cifrados que están basados en el alfabeto van a tener una frecuencia. ¿Por qué? Pues porque su parte más fuerte también es la parte más débil. ¿Cuál es? ¿El idioma? Específicamente, El inglés. no necesariamente. Nuestro ¿Alfabeto? alfabeto, este es nuestro alfabeto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y nosotros, al ser español, sabemos que hay ciertas letras que se van a repetir de forma constante. ¿Cuáles son las que van a tener mayor rango de repetición? Las vocales. Exacto. Entonces solamente tengo que hacer un análisis sobre la A, sobre la E, sobre la I, sobre la U. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque son las que más van a tener cierta frecuencia. Y aún así, no todas se repiten con la misma magnitud. Siendo que la mayoría de las palabras se repiten con A y con O. ¿Ya no? Sí. Ahí es donde viene la parte del análisis de patrones matemáticos para poder descifrar mensajes. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Sí. ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí está. Vean. Había una vez un patito que decía miau, miau. La posición es la A. ¿Estamos de acuerdo? La cambio a la E. Ahí. Y ahí está. Todas las A's por la E. O la cambio por la G. O por cualquier otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que pasó? Después de darse cuenta de esos elementos, tuvieron que incrementar el nivel de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tuvieron que existir otra serie de algoritmos criptográficos que nos ayudaran a poder salvaguardar la información en lo que son cifrados polialfabéticos. ¿Por qué se les llama polialfabéticos?
Funcionan con todos los alfabetos. Funciona con un alfabeto con diferentes letras o símbolos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, los protocolos criptográficos. Existe un protocolo criptográfico simétrico y un asimétrico. Los simétricos nos dicen que vamos a estar utilizando siempre una llave privada, que es como ahorita. La llave, en este ejemplo, es el número que yo estoy determinando, que en esta ocasión es esta N, que es el número de posición donde se va a estar cambiando. ¿Estamos de acuerdo? En los cifrados asimétricos podemos tener funciones hash, que más adelante vamos a ver de qué tratan, pero principalmente vamos a estar ocupando binario. ¿Por qué? Porque sabemos que esta A tiene una representación binaria, ¿sí o no? Sí. Y recordemos que en la computadora todo es con binario. ¿De cuánto es el tamaño del binario de la A? El tamaño. ¿Quién me dice? Lo deberían haber visto en compu básica. No, no lo vimos. Neta. ¿Cuánto mide un byte? 8 bits, ¿no? 8 bits. La A es del tamaño de un byte. La B es del tamaño de un byte. La C es del tamaño de un byte. O sea, 8 bits. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda ahí? Todas las letras son del tamaño de un byte. Depende de quién. También. ¿De quién depende? O también ya se les olvidó. El idioma. Código ASCII. ASCII. Si estamos en el código ASCII o en el ASCII extendido. Recordemos que el código ASCII determina que el alfabeto del teclado que tenemos, ¿sí o no? Sí, y la combinación de... Exacto. Entonces, si yo cambio de los códigos, por eso cuando ustedes cambian de teclado o el idioma del teclado, las letras no hacen lo que dicen. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene una tabla de códigos ya preestablecida. Entonces, este código, si yo pido el binario de la letra A. Porque esa es su representación con ASCII. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahorita vamos a entrar con esta parte de la parte binaria. Cifrado simétrico es el más antiguo, ya que consiste que tanto el emisor como el receptor cifran y descifran la información con una única clave, porque ambos la van a compartir, como ahorita lo vimos en el video. El emisor cifra el mensaje con la clave secreta y lo envía al receptor. Este último, que conoce la clave secreta, la utiliza para descifrar la información. El sistema de cifrado tiene la ventaja de que es altamente eficiente, dado que los algoritmos son muy rápidos. ¿Por qué? Porque solamente es un cambio de una posición. ¿Estamos de acuerdo? Es una permutación. ¿Recuerdan qué es una permutación o no? ¿Algo, modificación o algo así?
¿No te acuerdas cuando entraste a Batis y viste los mensajes que decía permuta boca 3 a boca 9? Cambio. ¿No se acuerdan o sí? Sí, pegados en los postes. Exacto, ¿qué es la permutación? Es un cambio de posición. Es lo que estamos diciendo aquí con esta operación modular. Yo te voy a decir la posición y tú me vas a dar el cambio de esa posición. Como ahorita, yo estoy diciendo que la posición es 5. Entonces vas a cambiar todas las A por la E porque es la posición 5. Si yo te digo que la posición es 12, ahora las A van a ser L. Si yo te digo que la posición es 18, ahora es Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sí. Sí. Entonces, principalmente los cifrados simétricos se dividen en dos grupos. Cifradores de flujo, los cuales cifran un único bit del texto claro a la vez. Y cifradores de bloque, que cifran a partir de bloques de bits o grupos de bits. Por lo regular, de 64 bits. Entonces, dentro de los algoritmos simétricos, esto es a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí es la N. ¿Y la N qué posición tiene? 15. No, 14. 14. Ay, ahí no era. Entonces aquí es donde viene ese cambio de posición. ¿Ya lo ven? Lo veo. ¿No se ve la imagen? No, sí, sí. Ah, bueno. ¿Cuáles son los algoritmos más utilizados por la parte simétrica? DES, TDS, RC2, 4 y 5, IDEA, AES y Blowfish. ¿Quiénes están muertos? Todos, menos IDEA y AES. Y vamos a ver por qué están muertos. Porque simplemente su grado de complejidad es tan básica que cualquier teléfono celular de hoy en día lo rompe. Pero IDEA y AES siguen siendo de los dos algoritmos simétricos más utilizados hoy en día. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, un cambio, una permutación. Y los algoritmos asimétricos, perdón. De Finn-Hellman, RCA, el Gamal y criptografía de curva elíptica. Siendo que todos están muertos, menos el RCA y la criptografía de curva elíptica. ¿Recuerdan cuando vieron esas cosas como parábolas, elipses, hipérbolas, que dijeron que Sí. nunca iban a ocupar en su vida? Sí. Ah, pues Sí. aquí las van a ocupar. ¿No es divertido cuando dices, pero eso nunca lo voy a ocupar en la carrera? Y luego de repente llega alguien y te dice, ¿qué crees? Lo vas a ocupar. Sí. Y obviamente existen otra serie de matemáticas avanzadas que solamente se ven hasta superior. Ya que si se ponen a investigar sobre la parte de RCA, se utiliza principalmente algo que se le conoce como serie de Fourier y transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, muchos de esos elementos que ya son de cálculo avanzado, se ocupa para salvaguardar la información. Y nosotros solamente vamos a dar una pequeña pellizcada a eso. ¿Vale? Vale. Funciones hash, MD5, SHA-1 y DSA. Siendo que todas están muertas menos el DSA. Y ahorita creo que estamos en la versión del SHA-6. Porque todos los anteriores ya se murieron. ¿Algunos de ustedes anda minando criptomonedas o sabe algo de criptomonedas? Que son lo peor para las tarjetas gráficas. Se ve que no investigamos mucho. Solo que andan como por arriba de 50,000, ¿no? ¿Dólares? Sí, pero ¿sabes cómo se construyen? No. Sí, se busca, bueno, se ponen diferentes ordenadores, entre comillas, a buscar bytes, que esos son bytes de información, y cuando se juntan varios forman una criptomoneda. Así es.
lo que está dentro de ese blockchain, porque esa es la cadena donde están haciendo la minería, se encuentra un cifrado. Por lo regular, meten una función hash de tamaño regular, 256 o 512, con un algoritmo de función hash, por lo regular SHA-5. Entonces es por eso que tardan tanto en encontrar la moneda, porque es poder descifrar toda la línea del bloque. Y vamos a ver por qué de repente llega a tardarse tanto una computadora. Y es por eso que valen tanto y por eso es tan difícil ya de encontrar ciertas criptomonedas. Y por eso existen las granjas gigantescas que han visto de China que las cerraron porque dijeron ya no más criptomonedas. ¿Vale? ¿De qué juego es este? Batman Arkham Knight. Del Arkham. Del Arkham City. Y este video lo vamos a ver en la siguiente clase. Como Halo, maten a Torres, mátenlo, ni porque aquí está el logo. No le Se sabe. ve claramente que es una armadura Mjolnir, profe. Obvio, obvio. Es Roblox. ¿Quién de ustedes vio Gravity Falls? Sí. Yo. En Gravity Falls existieron muchos cifrados. ¿O tampoco los vieron? Al final de los Había uno al programas final de salía la un serie. código que No había supuestamente uno, spoileaba. había varios. Yo solo me acuerdo desde el final, lo que dice Bill. Sí. Y vamos a ver que muchos de estos cifrados son reales. O sea, sí lo hicieron con criptografía, como por ejemplo esto. Esto está basado en el cifrado Billionaire, que es uno de los cifrados que nosotros vamos a ver, que también está en una parte de que es polialfabético. ¿Por qué? Porque es una matriz. Ahí está la matriz. ¿Y qué observan de esa matriz? El abecedario se repite muchas veces, ¿no? No solamente eso, aquí está el Y va en abecedario. escalerita. Y tiene un recorrimiento de posición. Aquí inicia con la B, termina con la A. Inicia con la C, termina con la B. ¿Ya lo vieron? Sí, va en escalerita. Y su lectura es igual porque está de A, B, C. Y si ahora lo veo por la columna, A, B, C hasta la Z. Y también tiene su posicionamiento. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces, este es un algoritmo polialfabético que se utiliza, ya que se está utilizando de un lado el texto que voy a cifrar y del otro lado la clave con que la voy a cifrar. Para lo cual me va a entregar un ordenamiento por coordenadas. Entonces, si yo meto una C y meto una L, como resultado me da la N. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces, cifrados como esos, aquí viene toda la explicación. Porque en cada temporada estuvieron utilizando diferentes tipos de cifrados, uno más complejo que el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué digo Batman? Porque esto también es de un cifrado. Si alguno lo estuvo jugando todo el Arkham City, venían varios huevos de Pascua donde sí existía una parte con el... ¿Cómo se llama? El que lo jugó. Era para descifrar las señales de radio. El decodificador criptográfico. Gracias. Sí. Tenías varias señales de radio las cuales estaban cifradas, pero no estaban cifradas de a mentis, estaban cifradas de verdad, porque utilizaron algoritmos criptográficos. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien.
Bien, entonces vamos con la parte introductoria que necesitamos de los bits y de los números. ¿Por qué? Bueno, porque había una vez un patito que decía miau, miau. Como tal, nosotros hemos ocupado diferentes secuencias de números. Y si recuerdan, ustedes vieron algo que se llamaba tablas de verdad, ¿sí o no? Sí. Porque tú ocupabas algo que era P y Q, ¿sí o no? Ujú. Y tú tenías posibles estados para P y Q. ¿Cuáles eran esos posibles estados para P y Q? PQ menos P y menos Q, ¿no? Ay Dios, yo no lo recuerdo así. Yo lo Se recuerdo refiere a como... falso y verdad. ¿Verdadero o falso? Exacto, yo lo recuerdo como falso y verdadero. Ah, bueno, ajá, sí. Pues ay Dios, a mí ya no me cuadra esa filosofía. Y vieron que existían ciertas operaciones que se podían hacer con el falso y verdadero para la lógica. La operación que venía por parte de una ilógica ¿y ustedes cómo lo llamaban? Y una OR o una O. ¿O no las vieron? Sí, sí, sí. Sí. Sí la dimos, sí la dimos. ¿Cómo se llamaban? Conjunción y Distinción o no. Disfunción. disfunciones. Disjunción. Entonces, una operación AND o una ilógica es como si fuera una multiplicación, como si fuera, ya que 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Sí o no? O lo que era lo mismo, falso y falso, falso, falso y verdadero, entonces es falso, verdadero y falso, entonces es falso, verdadero y verdadero, es verdadero. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y con la operación OR era 0 más 0 porque es parecida a la suma. 0, 1, 1, 1. O lo que era lo mismo, falso o falso, entonces es falso. Falso o verdadero, entonces es verdadero. Verdadero o falso, entonces es verdadero. Verdadero y verdadero, digo verdadero o verdadero, verdadero. ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí. Ahora, ¿todos ya se acordaron de esas operaciones o no? Sí. Sí. Va a haber una operación que se le llama OR exclusiva. Y ustedes la vieron con otro nombre. Ustedes la vieron con un símbolo que era este. ¿Lo recuerdan Sí, o no? solo sí, ¿no? Ajá. Sí, solo sí. Sí, solo sí nos devuelve un verdadero bajo una cierta condición. Entonces, un XOR, sobre todo lo ocupan los compañeros que están en sistemas digitales, ya que nos dice que solamente va a ser verdadero cuando los dos estados iniciales sean distintos. Estas tres son las operaciones que dictaminan una parte muy grande fundamental de la criptografía. Entonces, esas son las que deben de tener en mente. ¿Les queda claro o no les queda claro? Sí. Ahora, como brevario cultural, también existen las operaciones binarias. Y voy a poner una suma binaria y una multiplicación binaria. ¿Vale?
La suma binaria es muy sencilla. Primeramente, solamente tenemos un dígito que puede tomar dos estados. 0 y 1. No hay más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, No hay más. No hay más, o sea, no hay más dígitos. O hay 0 o es 1. Tan, tan, se acabó. Entonces, para una suma binaria, si yo digo 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y como no existen más estados, 1 más 1 es 0. Con un elemento que le voy a llamar acarreo. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la explicación. Si yo tengo 1 más 0, me da 1 porque sigo teniendo solo un dígito. En este universo solo existe un dígito. Pero cuando yo le sumo un 1, la operación de 1 más 1 me va a dar 0 y llevo 1. Y ese es 1 más 0 es 1. Esta es una segunda posición. ¿Entienden por qué o no? Creo que sí. Y es muy sencillo. Este 0 está en la posición de 2 a la 0. 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Y ahí es donde puede existir el estado de 1 o 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Luego, en la siguiente posición, que es hacia la izquierda, tengo 2 a la 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿voy a tener dos combinaciones? No, voy a tener más combinaciones. Porque como tengo dos números, ¿cuántas combinaciones voy a tener? Voy a tener las combinaciones que son 0, 0, primera combinación. 0, 1, segunda combinación. 1, 0, tercera combinación. 1, 1, cuarta combinación. ¿Por qué? Porque son dos dígitos. ¿Sí lo entienden o no? Sí. Sí. Aquí es donde yo represento ese 2. Si se dan cuenta, está sobre la misma línea. Sus posibles estados 0, 1, 0, 1. Y sus posibles estados con la combinación correspondiente. Ahora, si yo volviera a sumar un 1 a ese 10, me da 11 y esa combinación sí existe. ¿Ya la vieron? Y si yo vuelvo a sumar otro 1, me da 0, llevo 1, 1 más 1, 0, y llevas 1 y viene la siguiente combinación. Porque ahora aquí voy a tener otra vez 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Sí o no? Sí. Y ahora aquí es donde viene lo divertido de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la multiplicación? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0.
y 1. Y sí o no tienen un cierto parecido con las operaciones de este lado. ¿Sí o no? Sí. Sí. Por eso le estoy diciendo. Y de ahí parte todo lo que nosotros conocemos de la computadora, ¿eh? Entonces, si yo voy a estar manejando números, vamos a ponerlo abajo. Una separación. Yo voy a tener un sistema numérico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener... no, voy a ocupar X. X, Y, Z y W. Con sus combinaciones. Porque vamos a poner que estos son números binarios. Entonces aquí tengo 0, 1. 0, 1. 0, 1. Y eso me va a estar ejemplificando 2 a la 0. 2 a la 1. 2 a la 2. Y 2 a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a haber 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Luego, 2 por 2 son 4. 4 ceros. 4 unos. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, hasta 16. Ajá. Exacto. Y el siguiente es 8. Así que 8 ceros. 8 unos, 8 ceros y 8. Exacto. Y ya deben haberse dado cuenta que es por eso que nuestras memorias, de lo que ustedes quieran, iniciaron con 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ya entendieron por qué, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Es por la parte del sistema binario y su crecimiento. Por eso les digo, de ahí viene todo lo que nosotros tenemos de computación. Todo, absolutamente todo. Ya, espérenme, porque hay que poner todo lo demás. Divertido, ¿no? Algo. Entonces, esto es en binario. Ahora lo voy a pasar a el número decimal. En número decimal, pues es muy sencillo. Así es como encontramos sus equivalencias. ¿Por qué? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15.
Y si quieren comprobarlo, por ejemplo, vamos a sacar el número 10. 10 decimal a binario. ¿Saben cuál es el proceso para poderlo transformar? No. 10 entre la base, que es 2, porque es binario. Y aquí es donde existe el módulo. Aquí es 5 y de resultado me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, 5 entre 2. 2.5. No. 2 y 2 sobra por 2 una. son 4. Y ahí sobra 1. Ahí tengo mi módulo. Ahora es 2 entre 2. 2 entre 2 es 1 y sobra 0. Y todavía me queda un 1 entre 2. ¿Sí o no? Y es 0. Bueno, en teoría. Aquí es 0 y aquí sobra 1. ¿Sí o no? Y si lo leen al revés, hacia acá, 10, 10. 10, 10. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pues pueden ocupar cualquier número y eso es lo que tendrían que hacer. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, les ponen un número muy grande? Por ejemplo, 786 decimal a binario. Te vas a poner a dividir entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Nunca vas a acabar. Entonces, ahí es donde viene la serie de potencias. ¿Qué es la serie de potencias? Lo que estábamos diciendo arriba. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Y vamos a ver. 2 a la 0 es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Este es el número de bits que se tiene para una letra. ¿Ya vieron? 8 posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siguiente. 2 a la 8 es 256. Y 2 a la 9, 512. Ah, entonces, ¿qué número me están pidiendo? 786. Voy a ocupar 2 a la 9. Ahí hay un 1. ¿Por qué? Porque voy a sumar 512. ¿Estamos de acuerdo? ¿No era más fácil hacerlo con lo de la división? ¿Cuándo vas a acabar? Oh, bueno. Y este es mucho más rápido porque es 512 más 256. Me sobrepaso de los 786, ¿sí o no? No, ¿sí? No, entonces ahí también tengo un 1. Porque eso me da 768. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más, ¿le sumo 128? No, ahora sí me paso. Entonces hay un 0. Más 64. No, me sigo pasando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que hay otro 0. Más 32. No, me sigo pasando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque me darían 800. Entonces ya me pasé. Así que no. Ahí hay otro 0. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Más 16.
me da 784, así que ahí sí hay un 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más 8, me paso, hay un 0. Más 4, me paso, hay un 0. Más 2, ya me dio. Y si pongo este número, vean. Decimal a binario. Ya habíamos dicho el número 700, ¿qué? 86. 86. Y aquí está 11, 3 ceros, 110. 11, 3 ceros, 110. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. El manejo de potencias es muchísimo más rápido que hacer la división. Solamente debes de aprenderte el orden de las potencias y ya. Y es 2 a la 0 hasta el infinito. ¿Problemas ahí? No. No. Todo claro. Bueno, Siguiente. ¿vas a subir este apunte a...? Sí. Ah, ok, gracias. Siguiente. Una rápida. ¿Cómo definió que tendría que ser 2 a la 9? O sea, ¿por qué lo dejó en 2 a la 9 y ya no se fue a 2 a la 10? Porque 2 a la 10 es 1024 y se pasa. 1024 y me voy a pasar, ¿no? Tiene que ser la potencia más cercana sin pasarse. Exacto. Recuerda, ese es el número. El número te va a decir hasta dónde. Siguiente. Hay otro sistema que se utiliza que se llama octal. ¿Han visto el sistema octal? Claro que sí. Cada vez que han comprado una memoria RAM. Cada vez que han visto un registro. Todas las computadoras lo utilizan. Y el sistema octal se basa en que solamente existe hasta la base 8. Así que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque ahí ya me da 8. Significa que el sistema octal, su base, son solamente este par de números. ¿Sí lo están viendo o no? Sí. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué pasaría con el 8? Como no existe el 8 en el sistema octal, ahí sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y se volvería a repetir así consecutivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El sistema octal tiene la misma base, pero si yo te pido que hagas una conversión a binario o viceversa, por ejemplo, vamos a tener un número. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a tener el número 83 en octal. Para poderlo transformar a número binario, solamente tengo que recordar una cosa. Su base de comunicación. Y por ejemplo, no puede existir el 8, así que ahí ya me equivoqué. Porque no existe el 8. Pero si el 9, no, tampoco. ¿Por qué? Otra vez. Por la base del... 0 al 7. Ajá. Entonces 113, por ejemplo. Ese sí puede existir. Su base es solamente hasta del 0 al 7. 8 números. El primer número es un 1. El 1 en binario, ¿cuál es?
este. Ujú. Entonces, simplemente el 1 va a ser 0, 0, 1. Y el otro 1 va a ser 0, 0, 1. ¿Y el 3 quién va a ser? 0, 1, 0. ¿Seguro? No, 0, 1, 1. Exacto. 0, 1, 1. Y si yo lo busco, octal a binario, porque se ocupa mucho, y pongo el número 113, y ahí está. Mm. ¿No se comió 2 ceros Los 2 ceros, ¿a dónde? a la izquierda? ¿Y existen a la izquierda? Aquí ya no importa entonces. No. Si te das cuenta, mientras no tengo un 1 al inicio, ¿no? Pero si los agregas, ahí está, ¿no? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 11. ¿Sí o no? Ah, bueno, sí. Ok, ajá. Sí, es como si te pusiera en un decimal 0, 10. ¿Cuánto vale? ¿10? No, 0, 10. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y el último que se utiliza en toda la parte criptográfica. ¿Hexadecimal? Así es. El hexadecimal. El más divertido. ¿Por qué es el más divertido? Ese es más trabajoso, ¿no? ¿De acuerdo a quién? No sé. Hexa. El hexadecimal nos dice lo siguiente. No existe el 10. Así que está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué pasa con el 10? Se transforma en una A, B, C, D, E y F. ¿Y dónde lo han visto ustedes? Porque sí lo han visto. En el código de colores. Código de colores y también en el metro. Línea A, línea B, línea C. Y el hexadecimal tiene una bondad que me dice que es hasta el número 16. Significa que estoy ocupando, en lugar de 3 bits, estoy ocupando 4 bits. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está? Entonces, si yo quiero representar el hexadecimal A en binario, es 1010. Y si me ponen el número, por ejemplo, vamos a ponerlo de este lado, el número A13F, porque es el número hexadecimal. Lo único que tengo que buscar es que la A es el 1010, el 1 es 0001, el 3 es el 0011 y la F es el 1111. Y ya acabé la transformación. Y si lo busco, hexadecimal, y pongo A, un 3F, y ahí está, 1010, 0001, 0011, 4 unos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, la conversión de los números no es tan difícil como creían. Y tampoco la operación de los números binarios es tan difícil como creían. ¿Estamos de acuerdo? Y solo para terminar, existen símbolos lógicos para estas operaciones. Porque eso es lo que nosotros vamos a encontrar cuando empecemos a ver toda la parte de criptografía moderna. El símbolo de una AND es este. El símbolo de una OR es este. Y el símbolo de una XOR lo van a encontrar de esta forma. O de esta forma. Esos son los símbolos que van a encontrar. Entonces, para cuando los vean, sepan de qué trata. ¿Vale? El símbolo de la negación ese es el símbolo de la negación. Y pueden preguntarle, si tienen compañeros de sistemas, si conocen esos símbolos porque ellos lo ocupan mucho. En circuitos, ¿no? Así es. Para el paso de corriente. Ujú, No pero recuerdo. para nosotros no va a ser por el paso de corriente. Para nosotros va a ser para la parte lógica y transformación criptográfica. ¿Vale? ¿Dudas? No. Bueno. Todo por eso ya les dejé la tarea. Si la vieron, ¿no? El dilema de las redes sociales. Como ya vamos a entrar a la parte de los elementos del aviso de privacidad, los datos sensibles y los algoritmos criptográficos, debemos de entender cuáles son los datos sensibles y qué vamos a hacer con ellos. Entonces, por eso lo estoy dejando para este fin de semana. Van a tener que reunir a su familia y van a ver el no Sosa. ¿Cómo que no Sosa? Van a tener que ver el documental del dilema de las redes sociales. La tarea consiste en 2 fases. La primera fase es que ustedes van a ver el documental solos. Ya que lo hayan terminado de ver solos, ahora sí, sábado o domingo, le van a decir papá, mamá, hermanos, hermana, abuelita, abuelito, tío, primos, sobrinos, todos. Me dejaron una tarea en familia. Y la van a ver con su familia, pero ustedes ya no van a prestar atención al documental, sino ahora van a prestar atención a su familia. ¿Por qué? Porque deberán de responder estas preguntas. ¿Sí? Y van a estar viendo las reacciones de su familia. Entonces, esta serie de preguntas van antes y van después del documental. Entonces, vas a agarrar a tu papá antes del documental y vas a preguntar esto y vas a anotar las respuestas. Después del documental vas a volver a preguntar para comparar las respuestas. ¿Vale? Ya que hiciste esa comparación, ahora sí ya viene la autorreflexión. Para saber si tú tienes un pensamiento crítico propio o te has dejado influenciar por las redes sociales. ¿Sí les queda claro o no? Sí.
¿Dudas? ¿Dudas? Creo que no. ¿Seguros? Sí. Sí. ¿Alguno ya vio el documental? Yo ya lo vi con mi familia también, pero no me acuerdo qué dijeron. Entonces, quise. Buh. Entonces actualizar. ¿Cuál es la otra tarea? La siguiente. El aviso de privacidad. Eso es Ah, para ya. laboratorio. Ok. Ahora, como tal, necesito también buscar esto, porque no lo he encontrado. De máquina Enigma. Como tal, Flash era uno de los dispositivos, bueno, era una de las tecnologías que se ocupaba en los años de antier y después murió Flash. Y esta página tenía la máquina Enigma. Muy bonita, la verdad. Estaba muy genial, muy bien programada. Era esta. Y podías ver el paso de elemento por elemento. Entonces, la verdad estaba muy genial. Pero con la desaparición de el Flash para los navegadores, pues obviamente se cerró, ¿no? Y ando buscando si está en algún otro sitio que la hayan rescatado. ¿Firefox todavía soporta Flash, profe? ¿Mandé? ¿Firefox todavía soporta Flash? No, ningún navegador ya lo Dejó tiene. de entrar en funcionamiento, ¿no? Exacto. Este Entonces, año. Ajá. Entonces por eso ya no se ve. Pero estaba muy genial. Supuestamente Ya. también había dejado de existir este Dragon City. Y Siempre hay una persona que no tiene nada que hacer y rescata las cosas. Entonces van a encontrar este archivo y a ver si lo pueden correr. Todavía Ok. está el Flash, o sea, para descargarlo, ¿no? O sea, y usar esos tipos de archivos. Entonces, si lo tienen, por ahí descárguenlo y descarguen este archivo. Ahí les voy a dejar este. Porque aquí es un archivo realmente. Nada más que antes sí se podía ver en navegador. Y está muy chido, la verdad. Deberían de verlo porque es cómo es el funcionamiento de la máquina Enigma. El ¿No paso habrá, a pasito. no habrá un video en YouTube sobre eso? Pero pues es que no es lo mismo. Aquí tú podías jugar con literalmente las cosas. Que ver el video. No tengo idea. No he checado si Internet Explorer. Todavía sigo buscando si lo puedo encontrar en algún otro lugar para que lo corra en navegador, para que lo vean todos, sin necesidad de andar descargando cosas. Porque los otros simuladores, porque hay muchos simuladores, pero no me convencen tanto. Aquí. Pantalla, el simulador, cómo está, pero pues, no ves la parte interna. A cifrar. Y te va a YouTube. Por eso me quedo así de ¡bu! Y solamente ves estos rodillos, que es como se ve en la realidad, ¿no? Y por eso me gusta más este, porque, a ver, te dicen, mira, entra esta letra, pasa por este rodillo, pasa por esta parte mecánica, pasa por este algoritmo, pasa por esta función, te devuelve a este segundo rodillo, pasa una segunda función, pasa esto, pasa un tercer rodillo, tiene esta función y te da esta salida. Entonces, por eso me gustaba mucho este. Porque era el paso a pasito. Y podías ver cómo se ejemplificaba en cada rodillo. Pero se murió. Entonces ahí se los encargo si lo pueden ver, porfa. Tiene 14 años esa cosa, ¿no? Por eso les digo, pero estaba muy bien hecha, estaba muy bien hecha. Y te digo, hay otros simuladores. Pero no me convencen tanto. Porque no se ve esa parte mecánica.
Aquí nada más esta es la máquina oficial. Archivo de instalación. Vamos a abrirlo. Voy a hacer carioscopo. Profe, el mapa conceptual puede ser en PDF o JPG. Cualquiera de los dos. Luego que instaló. Había una vez, ¿ves? Un patito que decía miau, miau. Es un troyano. No, qué troyano, ni qué troyano. Voy a moverlo a la... Y luego no me deja mover las posiciones. Orientación del rotor. Profe, estoy viendo y hay simuladores de Flash Player para que se puedan correr los programas que ya no sirven. Sí. Ahí se los encargo. ¿Dudas? Para que lo vean. ¿No hay dudas? No, profe. Es que ya sé que no es hora de laboratorio, pero ¿le puedo volver a mostrar nuestro cuestionario? No, ya no quiero nada. Dile adiós a la cámara. Adiós. ¡No!